Qué hermoso Jesús. ¿Cuántos le alaban? Mis amados, quiero decirle, por si no lo saben, que estamos en un nuevo año, en el 2024, ¿verdad? Y déjeme decirle que es un nuevo año, por lo tanto es una nueva oportunidad de parte de Dios para que nosotros renovemos nuestra vida espiritual. Así como cada día se renueva la misericordia de Dios para con nosotros, así cada año que Dios nos permite, su misericordia se renueva y Dios nos permite eso para que nosotros renovemos nuestra vida con Dios. Y la gente suele trazarse metas, hermano, cuando se va acercando ese año nuevo. Y algunos dicen, no, es para este año yo me propongo bajar de peso. Algunos se quedan en las propuestas, ¿sabes? Gloria a Dios. Hay otros que dicen, no, este año yo me propongo ir al lugar de mis sueños, ¿verdad? Quiero viajar, quiero ir de vacaciones allá a una isla por no sé dónde, quiero ir allá. Hay otros que dicen, no, este año me quiero comprar el carro que siempre he querido, gloria a Dios. Otro dice, no, este año voy a hacer todos los preparativos para comprar mi casa. Bendito sea Dios. Y yo quiero que usted sepa algo, hermano, no hay nada de malo en eso. No hay nada pecaminoso en esas cosas, ¿verdad? Pero el creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? El creyente en Jesucristo tiene metas más elevadas. Porque nosotros somos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos metas mucho más elevadas. Y esas metas pueden ser, este año yo me quiero parecer un poco más a Cristo. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. Entonces hay creyentes aquí que dicen, este año quiero conformarme más a Cristo. Alabado sea Dios. Hay creyentes que dicen, para este año quiero crecer en la gracia del Señor. Quiero crecer, quiero abundar en la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Hay creyentes que dicen, este año me propongo alcanzar almas para Cristo. Almas para el reino de los cielos. El año pasado hay creyentes que se fueron en blanco, pero dice, este año en el nombre del Señor quiero alcanzar, aunque sea un alma para Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Son metas espirituales. Gloria a Dios. Metas espirituales. Y si esto que te acabo de decir viene a ser parte de tus metas en este 2024, entonces el Espíritu Santo tiene una palabra para ti. Y la palabra es, ¿estás listo? Despójate. Despójate. Como que no se alegraron mucho ahí, ¿eh? Despójate. A ver, vírese para su hermano y diga, despójate. No lo dijeron con mucha fe. ¿Sabe por qué? Porque algunos aquí todavía que no tienen la mente espiritual, tienen la mente carnal, dice, el pastor no quiere hablar de brujería esta tarde. Y mire, antes que usted me acuse de que yo le quiero hablar de semejante cosa, mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Mire lo que dice la Escritura. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora sí, dígale, despójate. Ahora se animaron, ¿verdad? Dile, despójate, gloria a Dios. La Biblia dice, no yo, la Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Y en su lugar dice que tenemos que vestirnos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es como, para que entienda, es como te están diciendo, quítate la ropa sucia y ponte una ropa limpia. En otras palabras, renuncia al pecado y dile sí a la santidad y a la justicia de Dios. En este año, hermano, Dios quiere que te despojes de todo lo malo y te vista de todo lo bueno. No lo veo muy contento con la palabrita, pero yo les voy a mostrar que la Biblia habla más de eso de lo que usted imagina. Cuando yo hablo de despojarse, no estoy hablando, hermano, de darse 4 gajazos con vencedor. Como pasó allá una vez en Cuba, que pasé por un centro espiritual allí del pueblo y estaba la que dirigía aquello dándole 4 gajazos a un hombre. Y yo llegué y le dije, mira, para que este hombre pueda cambiar, no cambia con 4 gajazos. Cambia si se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo y deja que el Espíritu Santo lo controle. Así es como cambia, porque tú le puedes dar 4 gajazos y cuando sale de ahí sigue lo mismo. Entonces yo no quiero hablarle a ustedes de los gajazos de vencedor, ni mucho menos. Yo quiero decirle que despojarse, según la Biblia, es un concepto mucho más profundo. Y vamos a hablar un poco de eso con la gracia del Señor. El término despojar tiene diferentes connotaciones en la Biblia, según el contexto donde se utiliza la palabra. En algunos casos, hermanos, se refiere a la acción de quitarle algo a un enemigo vencido. Cuando se vencía a alguien, el que vencía despojaba de sus bienes, le quitaba el botín al que era vencido. Por ejemplo, la Biblia dice que Israel estuvo en esclavitud 400 años en Egipto y que el faraón endureció la esclavitud sobre ellos y el maltrato sobre ellos. Y debido a esto el pueblo clama a Dios. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo, porque cuando el pueblo clama, Dios escucha. Nuestro Dios es un Dios de respuesta. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y ellos clamaron en su angustia a Dios. Y Dios lo escuchó. Y Dios comisionó a un libertador, a Moisés, y le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para librarlos. Y la Biblia dice que con 10 plagas, amados hermanos, Dios destruyó a Egipto, que era el imperio mundial. Y Dios avergonzó al faraón y Dios avergonzó a los hechiceros y a los dioses de Egipto. Y liberó a su pueblo. Pero antes de que pasara esto, Dios le dice algo a Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 19. Dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia. ¿Qué le dará? Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y despojaréis a Egipto. Y como Dios no miente, yo pensé que iba a decir amén ahí, hermano.
Como Dios no miente, sino que Él cumple su palabra, eso fue lo que pasó. Cuando Egipto fue derrotado, cuando Egipto fue vencido con esa última plaga, la muerte de los primogénitos, dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, verso 35, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Aleluya. Egipto era un enemigo derrotado, un enemigo vencido por el Dios de Israel. Así que ellos entonces los despojaron. En otras palabras, Dios no permitió que su pueblo saliera con las manos vacías. Dios hizo que despojaran a sus enemigos de tal manera que cambiaron sus ropas de esclavo, sus ropas aquellas que eran de pordiosero, hermano, de muchos años de esclavitud, y les permitió tener ropas de príncipe, ropa de gala, y tenían riquezas en abundancia, porque eso pasa cuando se derrota al enemigo. Que viene el botín de Dios. Bendito sea Dios. Lo mismo pasó con el rey David. Cuando aquellos enemigos amalecitas atacaron a Siclac en ausencia de ellos, que le pegaron candela a todo aquello, lo quemaron todo, se llevaron las mujeres, todo se lo llevaron. Y cuando ellos llegaron, aquellos hombres de guerra, y vieron aquel espectáculo, hermanos, comenzaron a llorar hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y mientras el pueblo hablaba de apedrear a David, dice la Biblia que David fue y se fortaleció en Jehová. Porque mientras algunos se consumen en dolor y en la amargura, hay otros que se fortalecen en Dios. Y David se fortaleció en Jehová, y Jehová dijo, ve y persíguelos porque te los voy a entregar en tu mano y lo vas a recuperar todo. Y eso fue lo que pasó. David se levantó con aquellos hombres, los persiguió, los alcanzó, los destruyó, recuperó todo, pero además le quitó aquel gran botín que tenían ellos. Un botín tan grande que le llamaban el botín de David. Así que cuando alguien vencía a otro, lo despojaba. Le quitaba todo. Eso significa despojar. Le quitaba todo. Pero déjeme decirte que el despojo más grande de toda la historia, amados hermanos, la victoria más grande y el despojo más grande de la historia ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito sea Dios. Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuánto dicen Jesús es mi Señor? Hay muy pocos aquí que dicen eso. No sé cuántos se atreven a decir, y eso que estamos aquí entre creyentes, si tuviéramos entre gente que nos persiguen, ni abriría la boca, pero si usted es creyente en Cristo, dice, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. No sé cuántos, y levanta las manos y dice, Jesús es mi Señor. Alabado sea Dios. Nuestro Señor venció al diablo y a todos los demonios en la cruz del Calvario. Los despojó allí, los venció, los ridiculizó allí. Alabado sea Dios. Y mire cómo dice Colosenses capítulo 2, verso 3, hermano. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice? ¿Se da cuenta que la Biblia habla mucho de este término, hermano? Y ustedes estaban pensando cosas malas al principio del pastor, pero la Biblia habla más de esto. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No le tenga miedo al diablo. No le tenga miedo a los demonios, porque fueron derrotados, porque fueron vencidos en la cruz. Fueron despojados por Cristo, fueron humillados públicamente. Alabado sea Dios. Cristo los despojó, le quitó todo a ese diablo. Todo aquel botín que tenía se lo quitó. Ya el diablo no tiene el imperio de la muerte
Jesucristo tiene las llaves del Hades y de la muerte en su mano. Alabado sea Dios. Mis amados, Jesucristo agarró toda aquella lista que nos era contraria. En esa lista estaban todos los pecados suyos y míos. Allí con esos pecaditos que nosotros habíamos cometido, que eran innumerables y terribles. El diablo nos acusaba a usted y a mí delante de Dios. Pero Jesús agarró toda esa lista que nos era contraria y no solo la anuló, sino que la clavó en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y con su sangre preciosa nos limpió de todos nuestros pecados. Y con esa sangre nos compró y ahora somos propiedad de Cristo. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Mis amados, el diablo es un enemigo derrotado y despojado. Lo voy a repetir porque algunos todavía tienen miedo. Yo me acuerdo al principio de convertirme a Cristo que un hermano ya me dijo, hermano, no hable mucho del diablo. El diablo es un enemigo vencido, derrotado y despojado. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos poder sobre el diablo, porque Cristo nos dio ese poder. Dice, aquí os doy potestad, dice Cristo, de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo las fuerzas del diablo y nada les dañará. Por eso pueden hacer toda la brujería que quieran, los trabajos satánicos que quieran y no funciona contra un hijo de Dios. Alabado sea Dios. Pero despojar no solamente se refiere a la acción de quitarle algo a un enemigo vencido. Despojar también se refiere a la acción de dejar atrás el pecado y las malas acciones del pasado. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 22 que leímos al principio. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice como dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. Está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cuánto alaban al Señor? La Biblia aclara que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Pero todavía quedan en nosotros vestigios de ese viejo hombre. Y me refiero a los deseos carnales. Los deseos carnales. Esos deseos carnales batallan contra nuestra alma, dice el apóstol Pedro. Esos deseos carnales se oponen al deseo del Espíritu de Dios en nosotros, dice el apóstol Pablo. Los deseos carnales son nuestro mayor enemigo. No es el diablo nuestro mayor enemigo. El diablo es un enemigo derrotado y despojado. Nuestro mayor enemigo son nuestros deseos carnales, nuestras concupiscencias, que todavía es un vestigio, es un residuo de ese viejo hombre que queda en nosotros. Alabado sea Dios. Y el Señor quiere que nosotros nos despojemos de esos deseos carnales. Esos deseos carnales tienen como, es el aliado fundamental del diablo y del mundo perdido. Del mundo perdido. Alabado sea Dios. Es el principal aliado. Es nuestro principal enemigo. Bendito sea Dios. Así que, mis amados, el consejo divino, ¿cuál es? Despójate del viejo hombre. Despójate de esos deseos.
Dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son deseos engañosos porque te prometen felicidad, pero es una mentira. Te prometen placer, pero es una mentira porque nunca te dicen la cara oculta de la luna, que son las consecuencias de esos deseos pecaminosos. Todo pecado, amado hermano, tiene un deleite temporal, pero detrás de ese deleite vienen las consecuencias. Por eso la Biblia dice, despójate y vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mis amados, es hora de dejar atrás el pecado. A algunos como que no les gusta eso. Es hora de dejar atrás el pecado. Es hora de dejar atrás las malas acciones del pecado y del pasado y adoptar la nueva identidad que tenemos en Cristo. Si tú eres un creyente, ya no puedes vivir como si no lo eres. Tienes que vivir como un seguidor de Cristo. Y lo grande que el apóstol Pablo nos explica el significado de despojarnos del viejo hombre para que entendamos a lo que se refiere. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablan verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué tenemos que hacer con la mentira? Desecharla, pero en lugar de eso, ¿qué tenemos que hacer? Hablar verdad. Esa es la nueva identidad en Cristo. Así se conduce el hombre nuevo, sin mentiras, sino con verdad. Gloria a Dios. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis amados, lo que Dios nos está tratando de decir aquí es que vivamos en santidad. Si Él dice que somos santos, entonces debemos vivir como santos. Si Él dice que somos la luz de este mundo, entonces debemos alumbrar a todos con nuestras buenas obras. Si Él dice que somos sus hijos, debemos imitarlo a Él, a nuestro Padre, ser como nuestro Padre. Pero para que ustedes entiendan que la Biblia habla más del despojo, y a esta altura yo creo que ya nadie malentienda al pastor, ¿verdad? Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis amados, no sé si está de acuerdo conmigo, pero no es lo mismo correr una carrera con una mochila pesada aquí atrás que sin esa mochila. Y hay cosas en nuestras vidas que nos pesan y nos estorban para correr la carrera cristiana. Por ejemplo, las heridas del pasado. Las heridas del pasado. Eso es una carga pesada en tu mochila. Y mientras tú no decidas perdonar las ofensas que te hicieron en el pasado, tú vas a estar con esa carga pesada en tu mochila y eso no te permite correr bien. Es una carga pesada. Mientras no decidas perdonar, porque el extender el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Decisión que tenemos que tomar. Porque nosotros nunca vamos a sentir perdonar, nunca. Al contrario, sentimos otra cosa. Pero mientras tú esperas que llegue el sentimiento de perdonar, la mochila está pesada. Y no te permite correr bien la carrera. Por eso es que nunca llegas. Por eso nunca obtienes nada en el Señor. El día que decidas perdonar al ofensor, serás perdonado por Dios y la carga será quitada. Te sentirás ligero, ligera. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa puede ser una carga pesada en la mochila? Los errores del pasado. Hay cristianos que han dejado incluso de correr la carrera porque cometieron un error en el pasado que todavía a esta altura no han podido superar. Y yo te voy a decir la manera de quitarte ese peso de encima y de esa mochila. ¿Tú sabes cuál es la manera de quitarte ese peso de encima, de ese error que cometiste en el pasado y sigues ahí en lo mismo? La manera de quitarte eso es, número uno, ven a Dios y confiesa el pecado. Dios, el error, lo que has hecho, confiésalo. Arrepiéntete de eso que hiciste en el pasado. Pídele perdón a Dios, pero no te quedes ahí. Por la fe, acepta el perdón que Dios te da. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero lamentablemente, a algunos creyentes como que les falta la fe para creer que ya Dios los perdonó. Y por eso siguen dando vuelta en el desierto, hermano. Y vuelta, y viene un año y se va el año, y viene un año y se va el año, y siguen en lo mismo. No, porque no le va a pasar como aquella mujer que estaba peleando con otra, y como a los 20 años le dice el pastor, pero ven acá, fulana, ¿qué fue lo que pasó con esa? Yo no sé lo que pasó, no me acuerdo, pero estoy peleando con él. Hermano, vivir en ese error del pasado es un peso grande en tu mochila que no te deja avanzar. Si ya usted le confesó su pecado a Dios, si usted le pidió perdón a Dios por eso, si usted se arrepintió de corazón, si se apartó de eso, porque dice la Biblia que el que encubra su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia.
Si ya tú lo hiciste, ¿por qué tú sigues creyendo que estás en lo mismo? Ten fe para creer que ya Dios te perdonó. Levántate, sacúdete y sigue adelante. Hay creyentes que siguen años ahí dando vueltas en el desierto, hermano, y vueltas en el desierto porque son prisioneros de su pasado. Hay gente que son prisioneros de su pasado. Mantenerse atado a los errores del pasado atrasan tu caminar con Cristo. Cristo quiere hacer cosas contigo y tú sigues ahí en lo mismo. Mire, hermano, el patriarca Jacob mantuvo un luto por su hijo José por años. Por años. Un hombre que hablaba con Dios, que Dios se le aparecía y él levantaba un altar y Dios estaba allí. Pero decidió entrar en un luto y no quiso salir del luto por años. Dios no se manifestó en la vida de Jacob por años. Hasta que dijeron, José está vivo. Y cuando él entendió que José estaba vivo, entonces fue e hizo un altar a Dios y Dios se volvió a manifestar en su vida. Pero perdió años de la manifestación de Dios en su vida. Por estar en el luto, en el luto, en el luto. El luto es un tiempo, pero no todo el tiempo, hermano. Elías, después de un tiempo de gloria, la Biblia dice que lo amenazaron, Jezabel lo amenazó. Y él dejó entrar el temor a su corazón. ¿Y qué hizo Elías? Se fue, se tiró debajo de un enebro a morir. Desalentado completamente allí, tirado. Debajo de... Quítame la vida, Dios. Y Dios le manda un ángel. Mire esto, hermano. Para que tú veas que la gente cuando se aferra a sus errores y al pasado y a estar debajo de un enebro llorando y lamentándose ahí. Dios le manda un ángel, el ángel lo despierta, le da una comida. Se vuelve a dormir Elías. Y el ángel por segunda vez lo despierta. Y tú sabes lo que el ángel le dijo. Dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Así que el hombre queriendo morirse. Y Dios dice, no, mi hijo, si todavía te falta. Entonces hay creyentes que siguen en ese atraso ahí debajo de un enebro, metidos allí, lamentándose de un error de hace 500 años atrás, allí, y Dios dice, pero si todavía largo camino te resta, todavía yo quiero hacer cosas contigo, todavía mi plan es contigo. Mira, Dios me ha enviado a decirte en la tarde de hoy que te despojes de ese error del pasado, porque largo camino te resta todavía. Aleluya. Escucha lo que me dijo el Espíritu para ti. Levántate y pasa la página. ¿Qué tienes que hacer? Dice, levántate y ¿qué? Levántate y ¿qué? Pasa la página. Ya Dios te perdonó. Largo camino te resta todavía. Todavía el Dios del cielo tiene planes contigo. ¿Cuántos le alaban? Despójate, dice la Biblia, de todo peso y del pecado que te asedia para que corras bien la carrera. Este año te tienes que quitar de tu mochila lo que no te deja avanzar. Algunos dejan de servir a Dios porque le da temor el qué dirán. No puedo hacerlo, me da una pena. El qué dirán. Y ahí están ellos, ¿no? Y Dios quiere hacer grandes cosas, pero me da una pena. Hay una hermana que yo quiero mucho y dice, me da una penita. Gloria a Dios. Quita eso de tu mochila. ¿Lo oíste bien?
Quita eso de tu mochila. Alabado sea Dios. Otros han permitido que algún pecado les estorbe su caminar con Dios. Han cargado su mochila con la pornografía. Eso es una piedra pesada. Quítala de tu mochila. Despójate de eso. Jesús dijo, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y no se refiere Jesús a que te saque los ojos físicos, sino ese deseo pecaminoso, arráncalo de ti. Despójate de eso. Otros han cargado en su mochila con celos carnales. Eso es una piedra pesada. Quítala de tu mochila. Despójate de eso. Los celos son inseguridad. Y nosotros los creyentes estamos seguros en Dios. Otros han cargado en su mochila con la avaricia por el dinero. Por eso no aportan para la obra, porque son como Nabal. Duros para dar, hermano. Duros. Eso es una piedra pesada. Quítalo de tu mochila y despójate de eso. Y en su lugar, vístete de la generosidad. Proponte en este año ser rico en generosidad. Como los creyentes de Macedonia, que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No solamente que eran pobres materialmente, sino que dice que estaban en una gran tribulación, porque hay gente que se excusa para dar. No, es que estoy pasando por un problema, pastor. ¿Y ellos? Es que no tengo, soy pobre. ¿Y ellos? La Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero despojar no solo se refiere a la acción de quitar algo a un enemigo vencido. Despojar no solo se refiere a la acción de dejar atrás el pecado y adoptar la nueva identidad en Cristo. Despojar también se refiere a la acción de renunciar a algo por amor o por un propósito mayor. Renunciar a algo por amor o por un propósito mayor. Es cuando usted voluntariamente decide privarse de algo, limitarse de algo por amor a Jesús o por un plan mayor que Dios tiene con nosotros. Éxodo capítulo 33, verso 6. Escuche. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Dios le había dicho, no voy a ir con ustedes. Yo le voy a la tierra prometida, que fluye leche y miel, pero yo no voy a ir con ustedes, porque ustedes son un pueblo duro de servicio. Mi presencia no va a ir con ustedes. Hay un ángel que voy a enviar que les va a dar la tierra, pero yo no voy a ir con ustedes.
Y cuando el pueblo escuchó aquella mala noticia, se quitaron sus vestidos de gala, los que le habían despojado a los egipcios, y se vistieron de luto. Se quitaron todos sus atavíos y se vistieron de luto, porque ellos querían que la presencia de Dios volviera con ellos. Mis amados, muchas veces no disfrutamos más la presencia de Dios en nuestras vidas porque estamos tan ocupados en cosas que aparentemente no son malas, pero que nos quitan el tiempo de buscar a Dios. Y si tú amas la presencia de Dios en tu vida, vas a tener que hacer lo que hizo este pueblo, te vas a tener que despojar de tus atavíos por amor a la presencia de Dios. Escuche lo que Pablo dijo al respecto, Filipenses capítulo 3, verso 7, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor a Jesús, habrán cosas de las cuales tendrás que despojarte este año. Quizás es alguna persona que no es una buena influencia para ti. Despójate de eso. Quizás es el tiempo que le dedicas a las redes sociales. Despójate de eso este año, si quieres más de Dios en tu vida. A lo mejor ese gimnasio a donde tú vas a hacer tu ejercicio. Dice, pastor, pero no tiene nada de malo que yo haga ejercicio. Claro que no, pero lo que tú ves allí y lo que tus ojos están viendo allí. Estás tú allí y tú dices, aquí sigo levantando la pesa mientras siga aquella chiquita allí. No, muchacho, que mire para acá. Y tus ojos detrás de la carne. Si tú quieres la presencia de Dios en tu vida, despójate de eso. Haz pesa en tu casa con tu mujer ahí. Que te mire tu mujer. Mira tú a tu mujer. A lo mejor es esa comida que tanto te gusta, pero que te enferma y no te permite servir a Dios como debieras. Despójate de ese atavío este año si quieres más de Dios en tu vida. Yo no sé, amados hermanos, lo que el Espíritu Santo te está marcando a ti en lo personal, que debes despojarte. Pero si amas a Jesús por encima de todos y de todo, te despojarás de ese atavío. El ejemplo supremo, hermanos, de nuestras vidas en este asunto es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, no se aferró, se despojó, diga conmigo, no se aferró, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La pregunta es, ¿a qué te aferras?
¿A qué te aferras? Si Cristo se despojó a sí mismo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Deja de aferrarte a lo que te hace daño. Deja de aferrarte a lo que te hace daño. Deja de aferrarte a lo que detiene tu caminar con Cristo. Este es el año de despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia para correr en la carrera cristiana. Este es el año de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. En este año Dios quiere que te despojes de todo lo malo y te vistas de todo lo bueno. Es hora de vaciarse del egoísmo y de todo tipo de pecado. Y en lugar de eso, es hora de llenarse del Espíritu Santo de Dios y de llenarse de esta palabra del cielo. Ana se despojó de su amargura. Decidió levantarse un buen día y despojarse de su amargura. Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo este año. Bartimeo el ciego, cuando fue llamado por Jesucristo, se levantó y tiró la capa con que mendigaba. Tiró la capa, se despojó de la capa. Haz tú lo mismo este año. La mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con Cristo, dice la Biblia que dejó su cántaro y fue a una ciudad a predicar a Cristo. Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo este año. El apóstol Pablo se le prende una víbora de la mano, pero la sacudió con violencia. Se despojó de la víbora. Haz tú lo mismo. Despójate de las víboras. Échalas al fuego, que se quemen. Pero sé libre en el nombre del Señor. No te aferres a tu pasado. Despójate de eso. Pasa la página. Mire, mire, hermano. Pase la página. Y extiéndete a lo que Dios tiene para ti en el futuro. Imita la actitud del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 13, cuando dice, hermano, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que tú haces, Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice Pablo? Olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Eso es lo que tú tienes que hacer. Olvídate de lo que está atrás, olvídate. Extiéndete adelante, prosigue a la meta. Prosigue a la meta. Para los amigos que están aquí, yo te hago una pregunta en lo personal. ¿Qué te impide a ti entregarte a Cristo? ¿Qué te impide? Cuando yo te hago esta pregunta, yo estoy convencido que Dios está poniendo en tu corazón lo que te impide entregarte a Cristo. Si me entrego a Cristo, pierdo la fiesta. Si me entrego a Cristo, pierdo mi libertad, mi libertinaje, que yo hago lo que quiero. Todas esas cosas, todo eso pasa por tu mente cuando yo te digo a ti, ¿qué te impide entregarte a Cristo? Pero Dios te dice, despójate de eso, porque te va a conducir al infierno. Despójate de eso. Quítate esa ropa sucia.
y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Entrégate a Él y Cristo te va a despojar a ti del hombre viejo y te va a vestir del hombre nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.